Hola a todos. Bueno, capítulo 28. Hoy estamos con uno menos, lamentablemente, pero bueno, no pudo llegar Juan. Hoy es viernes 13. No sé si hay una máscara de Jason acá, John, pero bueno, comenzamos primero con la imagen uno que representa un poco una alianza de este streaming con Uno Amigos en un evento que se hace habitualmente en Asco, que es como el encuentro de todos los especialistas en urooncología, y estuvieron Caro y Andre. Académico, por supuesto, ¿no? Académico, Se ve de se fondo, permite la toma de alcohol, se permite. se ve de fondo los libros, ¿no? Se ven de fondo. Hubo discusiones muy interesantes. Pero bueno, se permite alcohol, pero fue hasta las 12, fue totalmente. Así Bueno, que más o menos, un poquito más un también. poquito más. Bueno. Dejémoslo ahí. Bueno, y vamos, la verdad que podemos decir que no hubo tanto impacto en este Asco 2025, pero sí hubo algunos trabajos que vamos a destacar. Vamos a comenzar con próstata, y vemos ahí la imagen 1. El estudio de próstata más importante, lo llamativo es que se presentó el último día, donde mucha gente ya se había ido. Habitualmente se presentan los highlights en Asco. Esta vez se presentaron un trabajo más de próstata y estuvo el Amplitude, ¿sí? El Amplitude fue un estudio en cáncer de próstata hormonosensible. Cuando lo presentaron, lo primero que mostraron nos dijeron, ojo, porque los pacientes con cáncer de próstata metastásico que tienen mutaciones HRRM tienen peor pronóstico, ¿sí? Y esto se vio en el estudio Capture, presentado por Daniel Olmos, donde se enfrentaban a los pacientes a dobletes con ARPIs, y se veía que realmente tanto la psoriasis como la psoriasis libre de progresión realmente son peores en los pacientes con mutaciones que están relacionadas a la reparación por recombinación homóloga, llegando hasta un riesgo de 60% más de progresión y de muerte, ¿sí? Y bueno, pasado esto, vamos a la siguiente imagen, que es la del Amplitude, como era el diseño. Hay que tener en cuenta que este estudio era un estudio en cáncer próstata hormonosensible, abiraterona más ADT más niraparib versus abiraterona más ADT versus placebo. Y el primer punto a destacar es que, a diferencia de otros estudios en cáncer de próstata hormonosensible, era un estudio bastante inclusivo porque permitía que los pacientes tuviesen una sola metástasis, no tenían que ser de alto volumen o podían ser recaídos. Realmente era bastante inclusivo en esos términos. Permitía también pacientes que hayan hecho docetaxel hasta 6 ciclos. De hecho, un 16% de pacientes, no tanto, pero hubo pacientes que pudieron hacer la secuencia como un triplete. Sí, eso sería lindo verlo después en análisis posteriores, porque, digamos, justamente es lo próximo que se va a evaluar, ¿no? Sí, e incluso también 45 días de ARPIs previos. Exacto. O sea, se permitía también que el paciente estuviese ya iniciada la línea del ARPI. Y bueno, el endpoint primario, psoriasis libre de progresión. La verdad que el estudio es positivo. Todos mutados, ¿no? Todos mutados, exactamente. No es como el Propel o los trabajos de resistencia a la castración que incluían all comers. Esto es todos mutados. Exactamente. Y bueno, el estudio consigue su endpoint primario, que es psoriasis libre de progresión radiológica, con un hazard ratio obviamente favorable, más importante en los pacientes BRCA mutados, que llega a ser del 0,52, ¿sí? Y en los pacientes con enfermedad HRR positiva no BRCA también el beneficio estuvo presente, pero no con un hazard ratio tan importante, siendo de 0,65, ¿sí? Ahora, lo que yo me pregunto acá, en base a esto, seguramente esto ya es un cambio de estándar. Los pacientes, cuando esté aprobado esto, realmente ni nos vamos a preguntar si agregar un fármaco dirigido al biomarcador.
Pero eso todavía no llegó, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto acá es, ustedes, cuando tienen, por ejemplo, ¿no?, un cáncer de próstata metastásico de alto volumen, bueno, ya saben que hacen triplete, ¿no? Sincrónico, alto volumen, todavía más. Alto riesgo, también. Pero, ¿qué pasaría si tiene un paciente sincrónico que es de bajo volumen, pero que tiene HRR positivo, ¿no? ¿Los condicionaría a usar quimioterapia en esos casos? Hoy en la práctica. En la práctica de hoy, si uno lo hizo el testeo porque estuvo en un ensayo clínico o porque quiso hacer el testeo previo incluso a que sea metastásico y ya lo sabe, o porque simplemente quiere hacer una estrategia a largo plazo con el panel previo al inicio del tratamiento. En mi opinión, no. Es decir, si bien obviamente uno sabe que ese paciente va a tener peor pronóstico y probablemente el tiempo de respuesta a ARPI sea más corto, sí lo seguiría, digamos, de manera más estricta, pero tampoco hay evidencia que intensificar con quimioterapia en ese subgrupo de pacientes aporte un beneficio. Entonces, yo quizás hoy no me cambia la decisión. Sí, yo creo que este trabajo pasa lo que pasa con todos los targets que son valiosos, ¿no? Es decir, sobre todo BRCA. Ya quedó claro que cuando se hizo el ProFound fue positivo. En los trabajos en primera línea de resistencia a la castración, los BRCA fue aún más positivo y ahora en sensible va a ser aún más positivo. O sea, lo que va a quedar claro es que el triplete con quimioterapia va a quedar en desuso. Para mí, en corto plazo, digo, o por lo menos quizás no en la práctica clínica tan habitual por acceso, pero digo, en el mundo ya se va a empezar a hablar de tripletes más elegantes, digamos, o seleccionados, y sobre todo en BRCA, ¿no? Sobre todo me parece que después la discusión en hormonas sensibles, en no BRCA, puede ser un poco más interesante, pero en BRCA para mí va a ser un cambio de estrategia y va a presentarse un gran desafío por esto que vos aclarabas, ¿no? Si uno tiene el testeo en el escenario hormonas sensible, hoy en Argentina no está fácil testear, No. Por lo cual va a ser un gran desafío, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Piensan igual que Gonza? ¿Harían lo mismo? ¿Se inclinarían ahí? La verdad que yo creo que para pacientes seleccionados de bajo volumen y que son de alto riesgo puede tener algún rol. Obviamente que si conocemos que tiene una mutación en BRCA o algún déficit de la recombinación, hoy en día no tenemos estas opciones disponibles, pero estos pacientes estaban incluidos en este ensayo, aunque la inmensa mayoría eran de alto riesgo y alto volumen, o sea, eran pacientes realmente de mal pronóstico, los de la amplitud, ¿no? Sí. Hablando, y me parecen muy interesantes los resultados. Después, si quieren, podemos detallar un poquito mejor qué pasa cuando hacemos el análisis de su grupo según las mutaciones. A mí personalmente me llamó mucho la atención, a ver qué opinan ustedes, los resultados de PALB2, ¿no? Uno hubiese esperado que les vaya un poquito mejor y la realidad es que lo llamábamos el BRCA3 y la verdad que no se comportó como tal porque justamente en esa población específica no demostró beneficio. ¿Qué opinan ustedes? Más que ellos aclaran como que eran muy poquitos pacientes en cada subgrupo, quizás como para sacar una conclusión, estaría bueno empezar a juntar todos los pacientes de los diferentes ensayos para hacer realmente un análisis de cómo le va a cada gen en particular. Al menos en este trabajo ellos hacen esa salvedad de son muy poquitos en cada subgrupo de gen como para hoy decir, no, PALB2 no va o alguno en una indicación en particular. Básicamente lo que sabemos, que ya lo sabíamos, que los BRCA son los que más responden, sabemos que son los de peor pronóstico. Acá llamativamente, si miramos, por ejemplo, las PFS, fíjense, 26 meses en pacientes con mutación en BRCA y los que tienen déficit de la recombinación incluso tenían medianas de 29 meses, o sea que les fue bastante bien a ambas poblaciones. Pero sí, coincido que eran pocos pacientes. Sí, aparte también esta cuestión de que uno toma datos de diferentes PARP y PARP, ¿no? Entonces, eso también uno considera los trabajos con niraparib y las dosis del niraparib, y bueno, es otra etapa donde el paciente va a estar mucho tiempo más expuesto a este tipo de fármacos, que creo que por eso también es importante esta respuesta de Gonza de, bueno,
por qué en el futuro uno diría, ¿por qué vamos a evitar la quimioterapia? Bueno, porque es un mielotóxico más con un IPARP que se va a usar por mucho tiempo. Entonces, ojo con querer extremar la respuesta, porque en realidad esos pacientes van a estar tratados a largo plazo y van a tener secuelas más importantes si tienen una enfermedad crónica. Sí, con respecto al perfil de toxicidad, algo me pareció interesante también, justamente el miedo, ¿no?, de exponerlos tanto tiempo a los IPARP, era si tenían más riesgo de síndromes mielodisplásicos. Y si analizamos las toxicidades específicas de este ensayo, la verdad que era muy bajito el número de pacientes que tenían síndromes mielodisplásicos, incluso con tiempos prolongados de exposición a IPARP, ¿no? Así que creo que el perfil de toxicidad de esta combinación es bastante tolerable, la anemia que ya conocemos. Y... Totalmente de acuerdo, el estudio yo lo tuve, realmente fue muy bien manejada el perfil de toxicidad, pero también hay que ver un seguimiento más prolongado donde Totalmente. estos eventos son acumulativos en médula ósea. Yo creo que respecto al rol en no BRCA, va a ser interesante los datos cuando se publiquen del TALAPRO-3, ¿no? Porque el TALAPRO-2 demostró un claro beneficio en HRR no BRCA y creo que también el TALAPRO-3 puede, digamos, dar información respecto a eso. Lo que quizás va a plantearse, yo creo que va a ser, quizás no, pero impactar en sobrevida global en este estudio, no sé si va a ser tan sencillo, porque bueno, la mayoría de esos pacientes mutados probablemente hayan hecho Profound y hayan recibido, digamos, muchas estrategias posteriores, por lo cual, en mi práctica, yo veo un endpoint válido, la sobrevida libre de progresión radiográfica para cambiar la práctica, ¿no? Sí, totalmente. Te hago una pregunta. ¿Vieron cuando informaron las líneas subsecuentes? Había un porcentaje de pacientes que habían hecho IPARP a la progresión, ¿no? ¿Piensan que tiene algún rol hacer IPARP a la progresión a la combinación de ARPI e IPARP? Yo creo que no hay evidencia, no hay resistencia cruzada conocida, pero la verdad es que es un biomarcador ya utilizado y uno tendría que priorizar otros biomarcadores si fuera posible u otros mecanismos de acción, ¿no? Nosotros también participamos y se dio la particularidad de que tuvimos que suspender el IPARP por toxicidad y el paciente progresó 2 años después y yo le reinducí un IPARP. No porque había progresado. Ah, ok, por toxicidad, claro. Igual tuvo un PFS de 4 meses y progresó, digo, no tuvo esas respuestas duraderas y era un BRCA, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de esa secuencia se da porque probablemente suspendieron el IPARP por algún motivo más precozmente, claro, y a la progresión posterior intentaron hacer un rechallenge con el medicamento, ¿no? Bueno, pasamos a otro estudio de próstata. Vamos con la siguiente imagen. El estudio Ironman, que es un registro mundial de pacientes con cáncer de próstata avanzado. Este estudio, tiene más de 4.000 pacientes y lo que estudió en esta presentación fue la evaluación a 6 a 12 meses de la declinación del PSA a menos de 0.2, ¿sí? Como hoy ya se habla incluso de lo que es un PSA ultra bajo, que es incluso menor a 0.02, ese valor en un lugar intermedio se puso mayor a 0.2 y el corte como para evaluar la mayor respuesta fue menor a 0.1, no ese ultra bajo, ese PSA ultra bajo. Pero bueno, lo interesante de esto fue que esta determinación, que ya todos sabemos que realmente llegar a la respuesta completa bioquímica, que es el PSA de menos de 0.2, es importante. Lo que empezó a mostrar acá es que realmente tanto la sobriedad global como la sobriedad libre de progresión es literalmente el doble para los pacientes que alcanzan ese resultado. En este lugar pongamos el 0.1 si somos más exigentes, nanogramos mil litro,
Y lo primero que se me ocurrió a mí, y creo que fue parte de la presentación, no lo agregamos acá en el estudio, fue qué se puede lograr de esto. Y yo creo que lo primero es lograr una evidencia robusta para decir a qué pacientes realmente les hacemos por ahí una suspensión del tratamiento, o a qué pacientes los tratamos, incluso por ahí solo los cambiamos de tratamiento, incluso igual solo por la progresión bioquímica, sin importar la radiológica o la clínica, ¿no? Porque me imagino que todos tendrán pacientes que continúan el tratamiento cuando la progresión bioquímica es la única variable que está desfavorable, ¿no? Entonces yo creo que esto sirve para esas dos estrategias, ¿no? Y a su vez abre la puerta un poco para el planteo de escalar el tratamiento en los Exacto. que no están respondiendo tan bien y de escalar en los que tienen una respuesta espectacular, quizás con un doblete con ARPI. Claro, que por ahí de escalar está bueno porque no quiere decir suspender todo. No. Y ahí está un poco lo que decía Gonza, de que quizás el triplete para todos los alto volumen o de novo, no sé si están para todos. Si empezaste con un doblete y te alcanza un 0-1, estamos muy bien. ¿Cuánto le va a aportar el Bueno, docetaxel ese ahí? fue lo interesante también, ¿no? Justamente para mí, esa era una de las principales utilidades, ¿no? De si quizás uno se puede tomar 3 a 6 meses, Ujú. porque viste, tampoco te vas a tomar un año. No, es demasiado. 3 a es 6 demasiado. meses para ver si cae en ese grupo ultra bajo, e incluso siendo de nuevo alto volumen, uno puede omitir, si está en ese grupo, el docetaxel. Claro, sí, por 3 meses es el corte, es interesante. Y aparte de esto, también a destacar, primero lo que decís, o sea, los que no lo alcanzaban a los 6 meses, ya casi ninguno lo alcanzaba Claro. después. Y por otro lado, esto también de decir, esto era independiente de si el paciente hacía doblete o hasta incluso ADT sola. O sea, eso que a veces también nos cuestionamos, decimos, bueno, vemos un paciente que no está con una intensificación en hormonosensible y vemos que realmente si alcanzó la respuesta completa de bioquímica, evidentemente no tiene tal vez tanto sentido agregar un fármaco fuera de tiempo porque ya pasó. Entonces, más de 3 meses yo creo que es el corte para decir si el paciente vino y está con un descenso favorable, bueno, o ahí el corte. Es decir, si no alcanzó la respuesta completa bioquímica, podemos ahí agregar el docetaxel si no lo habíamos agregado. Sí. Pero bueno, creo que es lo más interesante. Esto ¿no? ya cuando surgió el tema del doblete y la intensificación, esto ya lo hacíamos. Ahora la realidad que afortunadamente en Argentina creo que la intensificación con doblete o el tratamiento con doblete está muy extendido. Sí. Pero nos pasaba doy fe absoluto de eso, de que realmente la bilaterona sí hay acceso. Y nos pasaba que quizás al principio venían pacientes 3, 4, 5 meses después solamente con ADT, Uh-huh. y usábamos estos parámetros, más allá que quizás Totalmente. no estaba tan establecido, tomábamos decisiones si agregarle un ARPI en base a la respuesta imagenológica, al PSA, era algo que intuitivamente, quizás con menos evidencia, ya lo hacíamos en el comienzo de los dobletes, ¿no? Sí, Ay, sí, y es muy bueno que sea una herramienta barata y al alcance de cualquier lugar, ¿no? Entonces nos permite realmente desarrollar estrategias para el futuro y hoy creo también que es una buena herramienta para la enfermedad con la que nos enfrentamos, que realmente es de largo plazo. Ya el cáncer de próstata hormonosensible es una enfermedad larga. Entonces, más allá de que uno le dice a los pacientes, no hay evidencia para suspender, a veces no hay opción. Y el paciente dice, quiero suspender. Y punto. Sí, sabes que eso se votó en el APCC y fue interesante porque un porcentaje bastante grande optó por suspender todo. O Mira. sea, a ver, la discusión acá es el tiempo, Con respuesta ¿no? completa de bioquímica, digamos. Respuesta completa, o sea, alcanzando un nadir menor a 0,2, 0,1, mientras mejor sea el nadir, por supuesto mejor, Claro. pero suspender.
Y la pregunta es el tiempo, cómo vamos a seguir a esos pacientes que suspenden, si constatamos una elevación del PSA, cuándo reiniciarlo, por supuesto, pero todavía no sabemos bien ni cuándo ni qué Sí, hacer después de la sí, suspensión. por eso yo creo que es importante destacar que no es estándar, pero que sí es interesante tener herramientas para ir ordenándose, o para si un paciente realmente dice, lo quiero suspender, aconsejarlo y decirle, bueno, por ahí este no es el momento, o por ahí el momento es este, pero reiniciás si Total. llegas a este valor, entonces ordena, pero todavía no es estándar. Lo que pasa que en general probablemente nadie financie un estudio para desintensificar. De hecho, hay algunos estudios de desintensificación que, claro, sacan la terapia de reversión androgénica y dejan el ARPI, porque el laboratorio que financia el estudio es el que hace el ARPI, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente esa evidencia la tengamos que generar desde el real world, desde trabajos independientes, desde opinión de expertos como APCC. Digo, me parece que quizás ese fase 3 de desintensificación, no sé si va a llegar, ¿no? No llega, sí. Pero desde el punto de vista práctico, yo creo que dar estos intervalos libres de tratamiento a los pacientes les suma, o sea, Sí, que aumenta su absolutamente. calidad de vida, y que en pacientes seleccionados los podemos plantear, aunque obviamente no es estándar. Y yo creo también igual, a veces, está bien que quizás yo los pacientes que desintensifiqué con esta nueva corriente llevaban bastante tiempo de bloqueo y de terapia y de ARPIT. Hay que ver si uno desintensifica con más corto tiempo, pero a mí la testosterona no se recuperó tan rápido, los síntomas vinculados, el paciente que estuvo 3, 4 años, incluso suspendiendo, hay algunos síntomas que no recuperan tan rápido. Hay que ver, ahora que quizás hay más evidencia, si uno suspende más precozmente, quizás ayude a que se recupere más rápido, Sí, ¿no? es que tanto por el perfil de paciente de cáncer de próstata, que es un paciente añoso, la testosterona realmente ya en esa etapa de la vida ya está en declinación. Entonces es difícil recuperarlo y el timing también, bueno, hay reportes de hasta 2 años, ¿no? Por eso ganan en algunos lugares los fármacos, los antagonistas de nueva generación por esta recuperación, y no hay que dejar de lado que cuanto más largo sea el tiempo que nosotros tenemos castrado a un paciente, la realidad es que más riesgo cardiovascular tiene y más posibilidades de morirse de otra cosa que el cáncer de próstata, y más si agregamos ya estos fármacos, ¿no? Así que esto lo vamos a ver un poco después también con tumores germinales, pero bueno, la tendencia del futuro también va a ser, yo creo que estamos llegando al equilibrio de decir, bueno, ya conseguimos mucha sobrevida con los tratamientos, ahora hay que poner un poco de freno, ser más específicos, seleccionar mejor los tratamientos y tratar de generar menos secuelas, porque la verdad es que estos pacientes no se curan y quieren calidad de vida y sobrevida con calidad. Pero bueno, nos podemos quedar con que tenemos una herramienta pronóstica muy fácil, barata, que podemos ver en el consultorio absolutamente, Sí, a la cual les tenemos realmente que prestar atención. es muy interesante este estudio y aparte, bueno, se puede mezclar con los otros metaanálisis que hemos visto en ASCO-GU, así que bueno, péguenle una leída también, además de escuchar el streaming. Bueno, pasamos a riñón. Hoy, como no está Juan, próstata duró un poquitito. pero bueno. Bueno, Robert Motzer. 15ª vez. Sí. Pareciera ser el análisis final del 214. Exactamente. Llegó a su fin después de 9 años de seguimiento. Obviamente no tenemos mayores novedades, sino que termina consolidando lo que ya sabíamos. Es un estudio positivo, obviamente, para la combinación de nivo-ipi en primera línea de cáncer de riñón versus sunitinib. En este análisis final, que tiene un seguimiento de más de 9 años, sigue demostrando un beneficio significativo en sobrevida, en PFS y en tasa de respuesta y duración de la respuesta, que es un punto muy fuerte, tanto en población de riesgo intermedio y pobre, que era su endpoint primario, como en población por intención de tratar. Sí. Y en la población de riesgo favorable empieza a lo largo del tiempo a verse una tendencia en beneficio en sobrevida, cosa que al principio del estudio no pasaba,
sigue sin demostrar un beneficio en PFS, pero la duración de la respuesta es el doble, ¿sí? Incluso para riesgo favorable, ¿sí? O sea que uno se plantea también, quizás en este grupo, ¿por qué no usar combinación de inmuno-inmuno? Creo que un punto fuerte de este estudio es eso. La media de duración de respuesta es de 76 meses. Increíble. Es increíble. Los pacientes que llegan a una respuesta completa, el 80% mantiene la respuesta completa a 8 años. O sea, Es increíble. ¿Están curados? Sí. Sí. Y Uno se empieza a preguntar eso. bueno, Sí. es el reporte más largo de combinación de inmunoterapia visto y yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, para mí lo que aporta el follow-up prolongado es la discusión en riesgo favorable, ¿no? Es decir, Exacto. eso es lo que cambia, no lo que cambia, lo que ponen en el tapete, ¿no? Porque si bien uno pierde más pacientes al principio, Ujú. es raro que un paciente con riesgo favorable no Esté pueda muy hacer una sintomático, segunda sí, línea. Totalmente. Entonces, digo, Sí, las tasas de respuesta no son tan bajas tampoco, o sea, son entre 40, 45%, realmente no son tan bajas. hay que aclarar que no está aprobado por ninguna agencia regulatoria en esa indicación. Ujú. No, pero uno podría usar el argumento de que la población intención a tratar es positivo, digamos, y ahí se incluyen los riesgos favorables. Entonces, sería el argumento realmente, pero el endpoint primario es correcto que es intermedio positivo. Sí, era un análisis exploratorio el riesgo favorable exclusivo. Sí, de hecho, Pero es atractivo, la al aprobación menos. de ANMAT es riesgo pobre e intermedio, ¿no? Eso Sí. es importante aclarar. Lo otro que yo me pregunto es, bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de disquisiciones de si opera, lo trato, elijo un TKI o combinado con inmunoterapia y realmente esto pesa, ¿no? O sea, esto pesa mucho porque no hay nadie que le gane. Sí, son a datos esto. súper... No hay nadie que le gane. Sí. Ninguna de las combinaciones donde uno ve tasas de respuesta completas más altas, con las combinaciones con lenvatinib, con las combinaciones con axitinib, realmente con las combinaciones con cabozantinib, son todos estudios que incluso en PFS dan positivos en riesgo favorable y en tasa de respuesta, pero realmente este seguimiento no lo reproduce ninguno. Entonces, sería muy intolerable que uno tenga que pelear con estos datos la indicación, ¿no? En un paciente a riesgo intermedio pobre, realmente. Hay que pelear a veces igual, ¿eh? Hay que pelear. Últimamente hay que pelear. Tenemos con qué pelear, ese es el mensaje. Totalmente. Sí, pero yo creo que vale la pena la pelea porque son los datos más maduros que tenemos y las colas de las curvas siguen siendo las mejores. Y les hago la pregunta esta que hacemos siempre, ahora que también están presionando con el nivolumab subcutáneo en todos los eventos, pero digo, lo que me pregunto es, ustedes en su práctica, un paciente que alcanza, por ejemplo, respuesta completa o una respuesta parcial, ¿continúan después de los 2 años con el nivo? No, yo suspendo no. a los 2 años. Yo suspendo. Yo suspendo. Yo sigo con el nivo, pero, ¿Por qué? pero me parece válido también suspender. Bueno, es uno de los pocos estudios que hay una mayor respuesta, no términos en sobrevida, pero los que continúan, y me inclino a seguirlo, pero bueno, yo creo que también esto por ahí, el hecho del subcutáneo va a meter un poquitito más de pacientes ahí que continúen. Pero bueno, me parece válido también suspender. Así que bueno, 3 contra 1. Porque aparte, viste que este fue uno de los primeros, pero ya después, cuando los estudios de inmunoterapia en primera línea, no solo en riñón, sino en otras patologías, maduraron, ya hay como un consenso que hay que suspender. Sí. Digo, más allá del 214, ¿no? Digo, ya creo que en los últimos años no hay estudios con inmunoterapia hasta progresión o toxicidad inaceptable que yo recuerdo. No, aparte, ¿quién lo paga? Claro. Entonces, por ejemplo, si son largos respondedores. Que paciente que 8 años después está en respuesta, ¿no? Es imposible. 3 departamentos. Exactamente. Bueno, eso con el 214, un gran honor de Robert Motzer por lograr este seguimiento a 111 meses.
Seguimos con otro estudio que bueno, introduce. Este estudio realmente, bueno, es un estudio precoz todavía, pero se puede decir que es una droga que parece que va a estar entre las drogas combinables con inmunoterapia, que es el sanzalintinib, que es una droga que tiene multitarget, no solo BFGFR, sino también estas TAM quinasas que están involucradas en el sistema inmunológico. Y MET, ¿no? MET también. Y bueno, estudian células claras. ¿Sí? ¿Qué vieron de esto, de este estudio? ¿Qué les llamó la atención? A ver, esta combinación, bueno, fue estudiada en la población de pacientes sin tratamiento previo, histología de células claras, y básicamente se evaluaron 2 combinaciones, sanzanitinib más nivolumab y sanzanitinib, relatlimab y nivolumab. La realidad es que las tasas de respuesta son interesantes, que era el endpoint primario. En la combinación de nivo y sanzanitinib, tasas de respuesta de un 63%. Es alto. Altas, es más o menos o sea, lo que venimos acostumbrados, pero bueno, Claro. tenemos que analizar algunos factores, ¿no? Que ahora vamos a charlar sobre todo con el respecto al perfil de toxicidad. Total. Lo que sí se vio es que las tasas de respuestas con nivo, rela y sanzanitinib eran menores, 40%, o sea, no tendría rol agregar el relatimab. Y la realidad es que si analizamos, o sea, son poquitos pacientes, ¿no? 40 en cada rama, hay que tener en cuenta eso, es un ensayo 1B. Medianas de PFS interesantes con la combinación de nivo sanzanitinib, 18 meses de medianas de PFS, pero acá creo que algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta es el perfil de toxicidad, ¿no? Acá la mayoría de nosotros tiene experiencia con este fármaco en el contexto de ensayos clínicos, en histologías no célula clara que tuvimos hace poquito abiertos en Argentina, y bueno, hemos visto que este fármaco, la realidad es que es bastante tóxico, ¿no? Que tenemos... Muy tóxico. Sí. Es muy tóxico. Yo lo primero que decís cuando empezás a hablar de está bien la tasa de respuesta, como que uno le Esperás esperaba más más. toxicidad. Exacto, sí. Sí, O sí, sea, sí. esperaba un poco más de esto porque 63% es lo que tiene por ahí estas combinaciones Cabo-Nivo, Sí. Pembroaxi. TKI más amigables, ¿no? Exacto. Uno hubiese Entonces, esperado que sea quizás como más un pembrolizumab, teniendo en Exactamente. cuenta el perfil de toxicidad, ¿no? que es el campeón en respuesta completa, digamos. Así Entonces, Sí, sí, esto 8% de respuestas completas, o sea, no es tan alto. sí, y no es tan también, alto. a ver, no es tan alto, son bajos los progresores primarios, que eso también lo venimos viendo con la mayoría de las combinaciones, pero la inmensa mayoría de los pacientes tuvo que reducir dosis, discontinuaron por toxicidad un porcentaje interesante. Sí. Y si analizamos cuáles fueron las toxicidades más comunes, bueno, las que ya conocemos, básicamente, como la hipertensión, diarrea, elevación de enzimas hepáticas, estos pacientes pierden mucho el peso y el apetito. Viste que en el ensayo, o sea, lo vemos, o sea, es increíble. Sí. Tienen mucha disgeusia, o sea, muchas causas que les hace perder peso y eso en definitiva impacta en su calidad de vida. Entonces acá va a ser fundamental, o sea, si esto continúa el desarrollo del fármaco y demuestran ser positivos los ensayos fase 3, que esperemos esos datos, pero vamos a tener que ser muy cautos con el manejo de las dosis, también amigarnos con, a ver, son las toxicidades de clase que ya conocemos, pero también más proteinuria, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos a la proteinuria, trastornos hidroelectrolíticos. Proteinuria grado 2 realmente bastante frecuente con esto. Llamativo que acá no estaban tan descritas, ¿no? Eran poquitos pacientes, pero bueno, en la práctica yo lo creo hemos que visto. me parece fundamental lo que dijiste respecto de esto de consistencia versus pico de dosis, ¿no? Creo que es clave en cáncer de riñón. Cualquier oncólogo que haya tratado pacientes con TKI sabe que la consistencia le gana al pico de dosis, ¿sí? El pico de dosis de esto de 100 miligramos es insostenible, realmente todos tienen reducción. Sí. Y de hecho, en mi experiencia, los pacientes que han tenido una reducción temprana en base a estos síntomas que por ahí no son por ahí grado 3, pero sí cuando se combinan 2 o 3 grado 2, como pérdida de peso, disgeusia, astenia, etcétera, uno dice, bueno, listo, ya bajo la dosis acá, porque yo ya sé que viene una suspensión del fármaco. Sí. Entonces, lo que yo vi en la práctica de estos pacientes es realmente esto, que la consistencia mata al pico de dosis, y es increíble cómo responden, pero creo que la baja tasa de respuesta también pasó el triplete o Cabo-Nivo-IPI, que uno esperaba también mayor respuesta, mayor tasa de sobriedad, y no lo obtuvo probablemente por esto, ¿no? Sí, yo creo también que hoy en primera línea hay que ir a competir
con los números del Ipi/Nivo, con los números, ya sunitinib como rama control, ya para mí está digamos, caducó, Está jubilada. ¿no? Es decir, entonces, estos TKI de nueva generación, yo quizás en un primer momento, o en un primer escenario, los veo quizás en pacientes progresados a inmuno-TKI, porque para instalarlos en primera línea hay que ir a ganarle y con un perfil de toxicidad igual o mejor a las drogas que ya están instaladas, ¿no? Digo, esta droga con el perfil de toxicidad que tiene, que sea positivo contra sunitinib, a mí no me cambia la práctica. Bueno, y la verdad es que sí es cierto, y encima, para ir en línea con eso y ponerte más enojado, Gonza, el estudio fase 3 es contra sunitinib en psoriasis, ¿no? Sí. O sea que, pero bueno, No cuenten conmigo. lo mismo de siempre, pero bueno, a ver, puede que tenga una tasa de respuesta superlativa, un PFS, bueno, todo es posible, digo, pero hay que ganarle al 70% de tasa de respuesta de pembrolizumab y a la seguridad global de Ipi/Nivo, ¿no? El tema va a ser un fármaco más que ingrese más entre las opciones de categoría 1. ¿Sí? Bueno, pasamos a... ¿qué más? ¿Hay perros? Un perrito, ¿no? Está emocionado escuchando el streaming. Bueno, pasamos a vejiga. ¿Sí? Pasamos a vejiga. Primer estudio de vejiga que bueno, este año yo fui al agua en Las Vegas y presentaron el mismo estudio. Sí, pero esta vez lo presentó Tom Pauls, el estudio CREST, un estudio en pacientes con carcinoma de vejiga no músculo invasor de alto riesgo, que podían ser T1, TA de alto grado o carcinoma in situ. Y bueno, el estudio lo que valora es tres ramas, ¿sí? BCG más, perdón, es la imagen 9, me pasé uno. Lo que valora es la combinación de un anticuerpo monoclonal, inhibidor de checkpoint, con BCG inducción mantenimiento, BCG solo inducción y mantenimiento, y la rama C, BCG, la rama B, BCG con sasantimab en combinación. Sin mantenimiento. Sin mantenimiento, y la rama C, BCG inducción y mantenimiento. Bueno, el estudio categóricamente positivo, ¿no? Sí. La verdad que es interesante, primero, qué complejo se pone cáncer de vejiga, ¿no? Es decir, cada vez en etapas más tempranas, cada vez la interacción entre urólogo y oncólogo es fundamental. Este estudio lo que tiene interesante es que quizás la mayoría de lo que se evaluó de inmunoterapia en enfermedad no musculoinvasiva, porque este es un anti-PD1 subcutáneo, es la mayoría en BCG no respondedores, ¿no? Claro. Y esto es en la primera etapa y compara con el gol estándar. Digamos. El gol estándar. Yo saco la rama de que no hace mantenimiento, sí. ¿no? Porque eso, pero digo, está mal. De hecho, es criterio de exclusión para los pacientes, para los estudios que entran a BCG, porque realmente progresados a BCG, digamos. O sea, es el estándar, hacer 6 ciclos de inducción. Totalmente. Y 1 o 2 ciclos de mantenimiento. Y la verdad que en ese escenario, comparando contra el gol estándar, a la que es la BCG, a la que le ganó a innumerables tratamientos, dio beneficio sensorial y una enfermedad a 3 años, si no me equivoco, y en todos los subgrupos, ¿no? Eran pacientes de alto riesgo, pero fue positivo en el que tenía carcinoma in situ, fue positivo en el que tenía T1. Sí, obviamente, suma un poco de toxicidad, 30% contra 6%, pero me parece que va a ser también un cambio de paradigma y un poco lo que decías vos, ¿no? Se presentó en 2 congresos prácticamente simultáneos por el impacto que va a tener en la práctica clínica, ¿no? No, y un poco lo de la rama sin mantenimiento viene a demostrar que por más que agreguemos el sasanlimab, la BCG necesita el mantenimiento. Ser adecuada, ¿no? Exactamente, porque en este caso no suplimos ese beneficio del mantenimiento agregando el inhibidor de checkpoint. Sí.
Sí, y creo que bueno, parece, al menos lo que se está viendo es que no alcanza la BCG realmente para esta población de pacientes. Son pacientes que tienen tasas de recaída del 40-50% habiendo hecho bien el tratamiento y parece ya algo que va a cambiar realmente el paradigma con este fármaco o con estos fármacos que estimulan el sistema inmunológico, pero evidentemente esto funciona, o sea, una estimulación sistémica del sistema inmunológico más una estimulación local, aparentemente generan sinergia y probablemente cambie el estándar. Pfizer está muy contento. Y otra cosa que lo vamos a hablar también después, pero la cistectomía precoz en pacientes que fracasan a BCG, ¿viste? La cistectomía está perdiendo terreno en sí. todos los... Digo, si ya es difícil convencer a un paciente musculoinvasivo de sacarse la vejiga, Bueno. convencer a un paciente no musculoinvasivo, más aún, ¿no? Esto va a competir, exactamente, contra la cistectomía, va a competir contra el dispositivo del TAR 200. Ya hay dispositivos dirigidos a las mutaciones. Realmente es un mundo abierto, nuevo, que misteriosamente los oncólogos nos estamos metiendo también, el terreno de los urólogos. Pero creo que sí, el desafío es evitar la cistectomía y usar todas las herramientas. Y lo que decía Gonza antes, que estos fármacos, evidentemente, por haber ganado ya en pacientes refractarios a BCG, ya pasaron a la etapa previa y esta es una demostración de que están ganando lugares. Así que creo que probablemente se venga una aprobación de esto. Así que veremos en el futuro. Sí, ya teníamos datos también del Potomac, ¿no? O sea, como que ambos También, ensayos, todo que ya también, creo que ya sí, el Potomac Va todo en esa línea, va ¿no? todo en esa línea. Exactamente. Bueno, eso con el CRES. Seguimos con vejiga. Vamos a la imagen 10. Bueno, estábamos hablando un poco antes de esto. El SURE 2, un estudio fase 2. Pacientes que o eran inelegibles a cisplatino o no querían ni hacer ni quimio, ni rayos, ni cistectomía, ni nada. Solo querían agentes biológicos. Ahí hay que ver cómo se lo cuentan, ¿no? Exactamente. ¿Por qué me decís eso, Gonza? ¿Por algo en particular? Y porque, a ver, como vos bien decís, Hernán, eran pacientes que o no eran candidatos o rechazaban la neoadjuvancia. Por ejemplo, en el análisis o cuando describieron el grupo de pacientes, 60% rechazó la neoadjuvancia con quimioterapia y 80% la quimioradio. Pero el estudio utilizaba como estrategia terapéutica pembrolizumab y sacituzumab govitecan, que es quimioterapia, digamos, ¿no? Entonces, ahí no queda claro cómo seleccionaron los pacientes. Es decir, el paciente que es inelegible a tratamiento es muy claro, ¿no? Sí. Pero es ¿por el qué clearance, el clearance, la audición, la neuropatía, etcétera. ¿Por qué un paciente sin ningún tipo de background previo elegiría no hacer cisplatina o gemcitabina, que es un tratamiento que demostró impacto en sobriedad de estudio fase 3, y elegiría hacer quimioterapia con sacituzumab govitecan pembrolizumab, que aparte el sacituzumab govitecan se retiró de indicación? Digo, no digo que el Esa parte no la sabía el paciente. claro, por eso depende cómo se lo cuenten, ¿no? Digo, no digo que el sacituzumab govitecan esté enterrado para lo que es vejiga, pero la realidad es que la indicación no ganó lo que tenía que ganar para pasar a la etapa perioperatoria, digamos. Así O es, sea, así es. no tiene sus medallas para pasar esta etapa. Es correcto. Yo estoy 100% es de acuerdo. un irinotecan caro. Exacto. Pero bueno, creo que lo que probablemente le ofrecieron al paciente es te vamos a Terapias nuevas. Te vas a preservar la vejiga y no vas a... Es verdad que es quimioterapia, es como un delivery más preciso de la quimioterapia, pero es tóxico, realmente. Lo único para destacar es que aumentó la tasa de respuesta y aumentó la tasa a 44%. Realmente no es mucho más alta
que Y en el SURE 1, que fue solo con sacituzumab, fue 36%, y tasas Por con inmunoterapia Es solo oscilan el equivalente- 40%, ¿no? es equivalente a lo que muestran los agentes biológicos o incluso los agentes de inmunoterapia como monoterapia en algunos estudios. Sí, hay que tener en cuenta que es una población también favorecida en el sentido que no se permitían N1, ¿no? O sea, fíjense, eso hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Solo N2 y N3, todos N0. Digo esto para poner en contexto que no son los peores pacientes. Sí, T2, T3 en 0, exactamente. Yo creo que lo que deja claro es que hay una necesidad tanto del paciente como del mundo oncológico de no sacar la vejiga, ¿no? Entonces, Bueno, en ese Bueno, punto, es que nadie quiere lo perder su hablamos- vejiga, esa es una Ayer lo realidad. hablábamos en una reunión y parece que con la llegada de los agentes biológicos, uno hasta le parece mucho indicar radioterapia. Porque fíjense, en este estudio también se negaban a los pacientes a radioterapia, ¿no? O sea, es como, claro, vos decís, bueno, vos le haces un tratamiento con un agente biológico combinado, obtenés respuesta completa y le haces una RTU nueva, ¿y por qué le vas a hacer radioterapia? Continúas un tratamiento adyuvante. Bueno, creo que muchos de nosotros también tuvimos experiencia con otros anticuerpos droga conjugados en el contexto de ensayos clínicos en combinación con inmunoterapia y vimos respuestas increíbles y muchos pacientes al alcanzar estas respuestas no quieren operarse y quieren mantener su vejiga. No, una vez que se operaron te dicen, ¿y por qué me sacaron la vejiga si tenía Sí. Así que digo, la patología este completa? ensayo ya lo contempla. No se puede contestar esa pregunta. no. Es que también va a ser difícil, bueno, como pasaron con los trabajos de conservación, ¿no? Es como muy difícil hacer un trabajo donde uno le dice, bueno, vos vas a hacer este tratamiento. Si tenés respuesta completa, puede que te operemos, como puede que no, porque eso sería la única forma de contestar la pregunta de manera randomizada, ¿no? Exacto. Y es muy difícil ese diseño, porque el paciente dice, y yo, ¿cómo sé en qué grupo caigo? Viste que no hay trabajos de quimio-radio randomizados. pero- Con cistectomía, no. Eh, Es correcto. Les hago una pregunta a todos, a ver qué opinan, ¿no? ¿Ustedes creen que una combinación de inmunoterapia y una ADC, no digamos cuál, pero creen que realmente podemos curar pacientes y evitando tratamientos locales? O sea, Para mí no. Yo vos pensás no que lo sé. necesitamos La verdad es que tratamiento no lo local. sé, pero hoy para mí, con la evidencia que hay, no alcanza. O sea, yo creo que un tratamiento local que sea, por ejemplo, una RTU en la zona de cicatriz o una RTU en zonas sospechosas, vale la pena y es lo que yo haría para continuar el tratamiento adjunto a eso. Es verdad, yo si obtengo una biopsia negativa en una RTU post una combinación de agentes biológicos, no le haría radioterapia. Realmente no lo haría, pero sí le haría una RTU y sí continuaría con un tratamiento adjunto con inmunoterapia. Yo creo que quizás también en pacientes de muy alto riesgo, como pacientes con ganglios positivos, que uno sabe que las tasas de recurrencia, incluso con cistectomías, son elevadas. Quizás si uno le hizo una terapia sistémica con estos nuevos fármacos y tuvo respuesta completa, y ahí uno se plantea, ¿no? Porque, ¿qué le va a aportar a ese paciente sacarse la vejiga, ¿no? Sí, es demasiado. Sí, yo creo que nos faltan respuestas. La mayoría de estos ensayos antes de la cistectomía o esa RTU hace un ctDNA, que va a ser maravilloso contar con ese dato, y también obviamente con el resultado de esa RTU en los que no quieren operarse y ver qué pasa a largo plazo con estos pacientes, ¿no? Bueno, y vamos ahí, nos Y metemos una cosa más, justamente ahí. Hernán, de que aclarar que hoy en día la disponibilidad de neoadjuvancia es CIGEM o en bacdosidenza, ¿no? Porque quizás, No hay, aunque uno se vea exactamente. tentado, uno puede pedir Ebepembro. Todo esto estamos hablando Sí. son ensayos clínicos. Clínicos, sí. Es correcto, y vale aclarar que en población inergilia cisplatino. En justamente la imagen 11, nos metimos con el Niágara, que por ahí aumentaba un poquito esa población, generando una inclusión de pacientes con clearance de 40 a 60, pero estrictamente la población es bastante circunscripta, como hablábamos antes, ¿sí? Vamos con el Niágara para ver el tema del clearance del DNA. Fue un análisis que se hizo adicional del estudio. Se hizo la determinación basal, la determinación post-neoadjuvancia y lo interesante, la determinación post-cistectomía, ¿sí?
Y bueno, los resultados fueron bastante interesantes porque realmente hubo conversiones o clearance que van del cerca del 60 al 9% en la etapa final en todo el proceso, lo cual quiere decir, como primer concepto, que el tratamiento perioperatorio sirve, digamos, o sea, efectivamente, biológicamente está demostrado que sirve. Pues a veces uno solo dice, bueno, la respuesta completa patológica, pero no, acá realmente tenés una determinación molecular que te está diciendo que es positivo en un porcentaje y que cae significativamente. Lo otro es que cae más realmente con los agentes biológicos que con la quimioterapia, o en este caso con la combinación de quimio más agentes biológicos que con la quimioterapia sola. Pero la verdad es que bueno, no nos permite sacar tantas conclusiones de esto más que el ctDNA es un factor pronóstico, pero bueno, creo que la discusión en el futuro va a ser en dónde lo vamos a usar esto, ¿no? Sí. A mí me surgió la duda, me hubiera gustado quizás tener, no sé, quizás lo van a tener más adelante, no lo sé, de tener el dato del clearance de ctDNA post-adyuvancia con durvalumab. En ese 10% que permanece con un ctDNA positivo post-cistectomía y tanto que se cuestiona el rol del durva adyuvante, si realmente Claro. cuánto aporta o si es para todos o no, por ahí teniendo el dato del clearance de ctDNA post-adyuvancia, suma un poquito más para decir, bueno, mira lo que te aporta la adyuvancia realmente, porque el estudio no podía contestar esa pregunta. Era adyuvancia, obviamente, para todos por el perioperatorio. Sí. Y otra cosa que saco del estudio, un poco a modo de conclusión, es que tener ctDNA positivo en cualquiera de las etapas es malo, independientemente que tengas una respuesta patológica completa. Sí. A los pacientes que tuvieron respuesta completa, pero tienen ctDNA positivo, les va a ir mal. Sí. Sí, refuerza el valor pronóstico del ctDNA. Después, hoy quizás, primero yo creo que va a ser difícil también la incorporación en la práctica clínica por un montón de factores, pero más allá de eso tampoco hoy está tan claro, incluso aunque uno lo tenga disponible, si puede tomar decisiones en base al ctDNA, ¿no? Sí. Y otra cosa que también un poco me llamó la atención es que, a pesar de que sabemos que un ctDNA negativo es de buen pronóstico, Sí. no es el ideal, porque todavía hay Pues, casos. Pero en un montón de 20% pacientes ctDNA negativo. Un 20% de Es pacientes dinámico. recaen a pesar de haber negativizado el ctDNA. O sea que es Eso es dato un más. agujero negro que no se sabe qué pasa. Sí. Sí, yo creo que hay varias Y cosas. que no- justamente no podés decir, bueno, si tienes el Listo, negativo no lo traes. terminó exacto. Sí, incluso de los pacientes con respuestas completas, básicamente un porcentaje bastante interesante tenía ctDNA positivo. O sea, eso Sí. también hay cosas que no terminamos de entender con respecto al ctDNA. Creo que todavía nos falta un seguimiento a mayor plazo como para entender bien y que nos permita tomar decisiones correctas, ¿no? Sí, aparte, los estudios que están evaluando esto son muy diferentes. Digamos, o sea, el inhibidor 11. 011 es muy diferente al Niágara, realmente, y son las dos evidencias que tenemos hasta hoy. Bueno, vamos por último con simplemente un comentario, porque hubo una charla del ser humano vivo que más experiencia tiene en tumores de testículo y, El bueno, oncólogo que más pacientes curó, ¿puede ser? yo creo que sí. Seguro. Yo creo que sí. Tal cual. Podría ser, me parece un muy buen título para Lawrence Einhorn, para su... Bueno, ojalá que vivas mucho más. Pero es la primera vez que lo convocaban para hacer esto que se llama pitfalls o trampas de los tumores germinales. Y algunas cosas solo para tener en cuenta que nos llamaron la atención fue el tema de los marcadores que, bueno, uno evalúa los tratamientos con los marcadores que en realidad los evalúa para los pacientes metastásicos, ¿no? Entonces, cuando uno estratifica a los pacientes con el score del 97, tiene que usar los postquirúrgicos, ¿sí? Los post-orquiectomía. Y esos marcadores post-cirugía son bastante fieles respecto de la vida media del marcador. Ahí sí cae el marcador, como dice su vida media, ¿sí? No es lo mismo cuando el marcador
viene de 10 sitios metastásicos, donde uno no puede decir, bueno, listo, le hago un ciclo, tiene negativizar, o le hago 4 ciclos y negativizar. 24 horas tiene que bajar a la Claro, mina. entonces lo que él remarca, dice, ojo, porque cuando el marcador está bajando después que vos termines tu primera línea, no quiere decir que el paciente tiene persistencia de enfermedad. Por ahí no es la cinética del marcador lo que está marcando la respuesta. Entonces hay que esperar a los pacientes, no hay que tratar marcadores positivos solamente sin evidencia de enfermedad. Eso es muy importante. Y que aunque estén por fuera del rango normal, están en descenso. Darles la tendencia es fundamental. Sí. Obviamente que esto parece una novedad para pacientes que tienen para centros que tienen experiencia, pero no es tan fácil, y lo que uno tienta a hacer es sobretratar pacientes cuando los marcadores están positivos. Y si el paciente se cura y lo expusimos a 2 o 3 ciclos más de quimioterapia, realmente le estamos arruinando la vida, porque la tasa de curación es alta. Sí, tener paciencia en el marcador que está bajando, aunque quizás no tan rápido como uno quisiera, pero bajando al fin. Él contaba incluso que hay pacientes que tardan hasta 3 meses o más en negativizar el marcador, y que de ninguna manera esto implica iniciar una quimioterapia de rescate en esa situación. Y no olvidarse los falsos positivos, ¿no? También, que ese es un concepto que remarcó y que siempre tenemos que acordarnos y descartar, ¿no? Las causas que sabemos que pueden ser falsas positivas de, claro, por ejemplo, la enfermedad hepática. Con la alfa-fetoproteína, la marihuana con la beta-HCG, esas cosas. Después, un punto a destacar nada más, los que no pueden usar bleomicina, los pacientes de más de 50 años que tienen alta carga de enfermedad a nivel pulmonar. Y aclaró que, ojo, enfermedad pulmonar no es asma. O sea, claro, porque si no uno piensa, ay, tiene asma, listo, no puedo usar bleo, no. Sí, y la alta carga de enfermedad pulmonar es sobre todo pensando en la necesidad de un rescate o una cirugía, ¿no? No porque la enfermedad pulmonar en sí misma contraindique el ableo, pero probablemente ese paciente no tenga respuesta completa en pulmón y uno deba someterlo a una cirugía torácica. Bueno, en base a lo que decís, también otro pitfall muy importante fue con respecto a los tumores mediastinales, ¿no? Que sabemos que per se son más agresivos y que normalmente requieren después un rescate de masa. Entonces ahí hizo hincapié que debemos elegir esquemas sin bleomicina, ¿sí? Y puede ser BIP, puede ser TIP por 4, porque sabemos que hacer bleomicina a estos pacientes aumenta la probabilidad de que tengan toxicidades pulmonares grado 3 y grado 4, más tiempo de ventilación. O sea que esto es algo importante tener en cuenta. Tumores mediastinales, elegir BIP por 4. Exacto. ¿Sí? Y lo que destacó también ahí fue que estos pacientes tienen muy poca respuesta a dosis estándar. Por lo tanto, el primer rescate, que todavía no se sabe cuál es el gol estándar. Sí, no esperar demasiado para hacer altas dosis. Exacto. Totalmente. Esos pacientes, el primer rescate, él recomienda hagan altas dosis como segunda línea, porque realmente no responden a dosis estándar. Imagínense que solo un 5% de tasa de curación con TIP o BEIP, así que esto, o sea, sin duda, la progresión, la primera línea de rescate tiene que ser altas dosis la quimioterapia en altas dosis y trasplante, ¿no? Y 2 cositas de la práctica que me parece que creo que él es el que más experiencia tiene, sin ninguna duda. La bleo no es mielotóxica, entonces no hace falta pedir un hemograma para el día 8 y para el día 15, y aún si lo pidieran y está neutropénico, hacer la bleo igual porque no va a producir nada. Sí. Y respecto de la alfa-feto como marcador, él pone el punto de corte en 25. Dice, por más que esté elevado, pero por debajo de 25, no tomamos ninguna conducta terapéutica. Y no tratar marcadores. Exacto. No tratar marcadores. 2 cositas más para terminar. La intensidad de la dosis, que lo estábamos hablando antes, es muy importante acá respetar la intensidad de la dosis. El soporte que le podemos dar a un paciente para evitar que se retrase al día más 21, es preferible empezar el tratamiento con un soporte hematológico que retrasarlo una semana, porque esa intensidad de dosis realmente para la cinética de proliferación de estas células es fundamental. Sí. Y por último, que las recaídas tardías, que son, para algunos recaídas de más de 2 años, otros de más de 5, que son tumores realmente que, si bien no son insensibles a la quimioterapia, realmente son difíciles de curar. La tasa de curación no es la misma que con los pacientes que recaen dentro de los 2 años.
Entonces ahí el rol de la cirugía es fundamental. Sí. Ser Y eso- quirúrgicamente agresivos en las recaídas tardías, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, tenemos que tener en cuenta que si bien es bajo el porcentaje de pacientes que tienen estas recaídas tardías, existen, y también esto lo tenemos que tener en cuenta para seguir a nuestros pacientes, ¿no? O sea, de continuar el seguimiento anual más allá de los 5 años. Es un concepto que también creo que lo tenemos que dejar bien en claro, y coincido que estos pacientes normalmente los curamos con quimioterapia y cirugía, o sea, que es poco probable que sea con Los una única. pacientes de mal pronóstico se curan exactamente así, con quimioterapia y cirugía. Y bueno, y con eso terminamos. Me parece que Sí. la mejor frase para terminar. Igual, encima, esta charla fue maravillosa y creo que fue una de las mejores charlas de Increíble. ASCO, ¿no? Creo Recomiendo que que todos, lo vean. Ojalá, creo, impactados. todos deseamos llegar a la edad de él No, espectacular. en ese estado, ¿no? Sí. Bueno, Yo con ese pelo también, ¿eh? también. Muchas gracias por escucharnos siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. chau, hasta luego.